una persona que dice con respecto al tema de David y Jonathan y explicaba acerca de la homosexualidad que en el judaísmo es permitido. Incluso tomaba la base bíblica del libro de Levítico, donde se hace, que dice que es impuro, hablando del koinos. Quiero saber si la palabra esa hace referencia a eso o hace referencia a otra cosa. La persona que dijo esto, pienso que está totalmente equivocada. No es posible que el judaísmo nunca entendió eso así hasta que empezaron los movimientos progresistas en el mundo. Antes nunca se entendió así, señal de que ese no era el mensaje, sino que ese es un mensaje que están tratando de empujar. Ahora, si tú sabes que es en la psicología reflexión, es como que la persona ve en los demás lo que él es. Entonces, si la persona lee el texto de David y Jonatán y entiende que ahí es algo homosexual, es porque la persona en su mentalidad, eso es algo así. Pero en la mentalidad de alguien que entiende el judaísmo, yo desde bebé solo conozco judaísmo ortodoxo, por supuesto. Entonces, cuando yo veo estos textos, yo realmente no vi esto y la primera vez que escuché algo así fue como hace unos 3 años, que David y Jonatán eran homosexuales, etc. Ahora, te voy a decir por qué no es correcto. Primero, es que en ningún lugar en toda la Biblia dice que David amaba a Jonatán. En ningún lugar dice eso. Lo que dice es que Cuando hace referencia, David y llora sobre la tumba de Jonathan y dice Avatjali, dice. el amor de mil mujeres. Incluso Saúl en un momento, cuando están en un almuerzo, cuando ya comienza la persecución de David, le dice que no prevalecerá su reino mientras David siga con vida, haciendo referencia a este mismo tema. Pregunto porque eso es el argumento que esta persona utiliza. Entiendo, pero yo te estoy respondiendo. En ningún lugar en toda la Biblia dice que David amaba a Jonatán. Lo que tú estás citando, eso es en 2 Samuel, el primer capítulo, que eso es cuando después de la batalla que tienen en Gilboa, donde los enemigos matan al rey Saúl y a su hijo y así acaban con la dinastía de Shaul, lo que ocurre es que David hace un cántico que se llama en hebreo Kinat David ve Jonatán. Lo que ahí dice es Avatja li, dice tu amor a mí, dice en hebreo. En ningún lugar dice que David amaba a Jonatán. Lo que amaba era, Jonatán amaba a David. La escena que tú dices de que la comida, etc., la escena es la siguiente. Hubo un pueblo enemigo del pueblo de Israel, que eran los amalequitas. Los amalequitas que tenían aterrorizados al pueblo de Israel porque tenían soldado enemigo llamado Goliat, que era grande, era muy difícil de vencer, hasta que las tropas llegan con el rey Saúl frente al ejército de Amalek para enfrentarse en un lugar llamado Emek Aelá, que es el valle de Elá, y lo que ahí hace es que viene David y él se ofrece a combatir contra Goliat. El resultado es que David termina matando a Goliat, lo decapita, etc. ¿Y qué pasa? Que la siguiente escena es que Jonatán, él nota que es un héroe de guerra. Ahora, lo que te voy a decir es algo que yo como israelí entiendo. Yo no sé si las personas que están en este live van a entender lo que voy a decir, pero yo en el ejército, yo fui combatiente, yo serví en unidades de fuerzas especiales, en unidades élite, yo combatí en guerras, yo tomé parte en operaciones para defender al pueblo de Israel y te puedo asegurar de que los amigos míos del ejército, yo los amo, en verdad. Son parte de mi vida. Y yo no me imagino un escenario en donde le pase algo a uno de los amigos que arriesgó su vida conmigo en el ejército para salvar a Israel. Cuando estuvimos en operaciones muy difíciles, pasando en momentos muy duros. Y eso es lo que nos unió. Y yo no soy homosexual, yo estoy casado con una mujer y tengo hijos, y créeme que estoy lejos de ser homosexual, y te aseguro que mis amigos también casados con hijos tampoco lo son. Pero este es otro tipo de amor, es un amor que las personas que tienen una mente así un poco, contaminada por lo que es el progresismo, etc., estas personas, cuando leen este texto, no tienen un trasfondo de lo que es un campo de batalla, de lo que es el contexto del que se dio este texto. El contexto de por qué Jonatán siente amor y admiración por David es en un contexto de guerra. Es en un contexto en donde el pueblo de Israel casi pierden su reinado y su independencia nacional porque Amalek los iba a acabar.
este pueblo, los filisteos, perdón, y dije Amalek, todo este tiempo me refería a los filisteos, eran los Pelishtim, esto es en la zona de Ashkelon, todo este tiempo dije Amalek, pero eran los Pelishtim. Lo que ocurre es que el contexto es un campo de guerra en donde realmente David salva a la nación. Yo no sé si a alguien entra en la cabeza, es como un héroe de guerra que no sé si en sus respectivos países. ¿Tú de qué país eres? De El Salvador. Ah, wow. No soy muy experto en la historia de El Salvador, pero imagínate un héroe de guerra de El Salvador que salvó, que sin él no hubiera existido El Salvador, algo por el estilo. Entonces, sí, siente una admiración Jonatán hacia David. Y ese es el contexto. Ahora, otro argumento, Ha quedado muy claro. me gustaría dar otro argumento que ahí dice que su alma se ligó, el alma de Jonatán se ligó con el alma de David. Entonces, hay personas que dicen que no, entonces ¿cómo se ligó? Entonces esto es como amor, porque la palabra ligarse solamente tiene unirse, kesher en hebreo, y dice, la palabra que ahí utiliza en hebreo es kesher. Entonces, ¿cómo se ligó? Solamente es amor de pareja. Eso es una mentira. Una vez vi un video de un tipo que dice... David Amelech tuvo su rollo sexoafectivo con Jonatán, hijo de Saúl, y lo sabemos por las siguientes citas bíblicas. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 1, dice, digo en hebreo, luego en español, Benefesh Jonatán Nishkera Benefesh David, y el alma de Jonatán se apegó al alma de David. Aquí el verbo Nishkera, que está en pasado, deriva del verbo Kesher, y Kesher en hebreo tiene connotaciones de ligarse a, unirse a, apegarse a, y generalmente Kesher es para hablar de cuando las parejitas se cuadran, como decimos, hay ligue. Como dice, kashur, como ligado, unido, entonces es un amor homosexual. ¿En qué planeta están viviendo? Son personas que se hacen pasar por rabinos que ni siquiera saben hebreo y por eso dicen brutalidades de esta dimensión. Génesis 44, versículo 30, dice que el alma, nafshok shura benafsho, que el alma de Benjamín estaba ligada con el alma de su padre Jacob. Literalmente eso dice, nafshok shura benafsho, que su alma está ligada. Entonces, de acuerdo a la lógica de estas personas que quieren tergiversar el Tanaj, es que que Jacob con su hijo eran una pareja homosexual. ¿En qué planeta están viviendo? Obviamente no lo era. Del mismo modo en que acá están totalmente tergiversando el contexto de lo que ocurrió entre los eventos entre David y Jonatán.